Hola, muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Bienvenido a esta nueva transmisión de hoy jueves, el último jueves de este mes de febrero, del cual pues le damos la gloria y la honra a nuestro Señor porque nos ha permitido en estas semanas de alguna manera poder experimentar su misericordia en nuestras vidas. Bienvenido a cada una de las personas que en este momento empiezan a conectarse, que en este momento empiezan a unirse a nuestra transmisión. En estos momentos estamos solo transmitiendo por Facebook, pero estamos estudiando y viendo la posibilidad de si lo podemos hacer también en vivo por medio de YouTube. Sin embargo, cuando se terminan las enseñanzas, nosotros descargamos el video y lo publicamos inmediatamente en YouTube. En YouTube también ustedes nos encuentran como Fundación Emprendiendo de la Mano de Cristo, FEM, que son las iniciales, FEMC. Nos encuentran en YouTube igual. Ahí ya ustedes pueden también descargar el video, lo pueden compartir con otras personas. Tal vez hay muchas personas que aún no tienen Facebook y por eso no se han podido contactar, no se han podido, digamos que conectar a nuestras transmisiones o seguir las enseñanzas que hemos venido transmitiendo jueves tras jueves. La palabra que ponemos entre semana por medio de versículos, que es fundamental. Y bueno, pues es algo muy importante que de todas formas tenemos que siempre estar a la vanguardia y por eso es fundamental tener nuestras redes sociales al día. Tenemos nuestro Facebook, tenemos nuestro YouTube y tenemos nuestra cuenta en WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, nos escriban. Les comento, empezamos nuestra segunda campaña como fundación. Recuerden que nuestra primera campaña fue en el mes de noviembre, el 29 de noviembre si no estoy mal, donde llegamos a muchas familias, muchos hogares que realmente necesitaban una voz de aliento, esto infundada en la palabra de Dios. No es llevarle una voz de aliento del hombre, no, es siempre llevando la palabra de Dios. Dios tiene palabra para cada persona que se encuentre en cualquier situación, no importa la situación que se encuentre la persona, Dios siempre está ahí, dándonos una voz de aliento, dándonos una palabra, dándonos esa esperanza de que realmente en algún momento vamos a sobresalir de cualquier situación que podamos estar viviendo. Entonces, en ese tiempo llevamos el Evangelio, llevamos la palabra de Dios a muchas familias, realmente compartimos una tarde muy agradable con algunos hermanos de la fundación, hermanos en Cristo, familia también estuvo ahí compartiendo, que eso es de gran ayuda también para nosotros como fundación. Y ahorita arrancamos nuestra segunda campaña, entonces nuestra segunda campaña viene más agresiva. Esta segunda campaña tiene que de alguna manera impactar más familias, más hogares. Es la voluntad de Dios, no es el capricho del hombre. El Señor nos está pidiendo que lleguemos a más gente, el Señor nos está pidiendo que lleguemos a más familias, a más hogares. Hay muchas situaciones complejas que se presentan en la ciudad y que a veces nosotros no nos damos por enterados. Hay muchas personas que han perdido sus hogares, hablo de su techo, han perdido sus casas por la situación que está viviendo el país, de la cual hasta ahora tal vez se está reponiendo. Fue casi 12 meses donde esta pandemia quebró muchas empresas, dejó a muchas familias sin trabajo, y pues de ahí es donde vienen de alguna forma, donde vienen las consecuencias de todo esto que estamos viviendo, que estamos pasando. Y hay muchas familias que se encuentran sin techo en estos momentos, no tienen dónde vivir. Y algunos de esas comunidades se las han ideado para poder construir algo así, sea en cartón o en madera, en algunos sitios al sur de Bogotá, y tenemos que hacer lo posible por llegar a esas familias. Tenemos que hacer lo posible por ir y compartirles del Evangelio y decirles que realmente hay una ayuda de parte de Dios, y poder entregar esas donaciones que ustedes nos hagan, que ustedes nos hacen. Entonces, pues aprovecho este momento para poder invitarlos a cada uno de ustedes, para convidarlos nuevamente a que hagan parte de este proyecto que empezamos hace algunos meses.
poder llevarle a esos hogares, a esas familias, así sea un alimento, así sea un mercado sencillo, así sea una ropa, no sé, cualquier objeto que en su casa ya no se esté utilizando, tal vez a esa familia le puede estar sirviendo. Entonces, hay muchas cosas por hacer, tenemos muchas cosas por hacer, y dentro de las cosas que el Señor nos ha mandado es que tenemos que ayudarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, y ahí es donde se da la palabra que cuando el Señor nos bendice a nosotros, nosotros también podemos empezar a bendecir a esas familias. Y vuelvo y les digo, les hago la invitación, hay mucha gente necesitada en este momento. Nuestra segunda campaña, digo que viene un poco más agresiva porque queremos llegar a 500 familias con la ayuda del Señor. Son 500 hogares a los cuales podemos llevarles mercados, podemos llevarles ropa, podemos llevar kits escolares, donde los muchachos ahorita están arrancando, están empezando a estudiar, donde tal vez van a tener que retornar de nuevo a sus colegios, a sus escuelas, y ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, vamos a empezar a hacer esa obra y ayudarles, a llevarles la palabra de Dios, que es fundamental, lo primero, y el resto viene por añadidura, y ahí es donde vamos a entregar esos mercados, esas ayudas que son tan valiosas, que ustedes nos pueden hacer directamente haciendo una consignación, o si quieren que pasemos por el mercado, o si quieren que pasemos por las ayudas que nos tienen, ahí vamos a estar. El Señor nos apareja el tiempo y de alguna forma tenemos que disponernos para poder hacer la obra para el Señor. Entonces, nuestra invitación, vuelvo y les digo, y arrancando pues esta enseñanza, no quería que empezar sin antes poder decirles y hacerles la invitación cordial. Viene nuestra segunda campaña. Queremos realizarla entre la semana del 27 de marzo al 2-3 de abril, que es casi una semana entera, casi 8 días. En esa semana queremos llevar las ayudas, queremos llevar esos auxilios que podamos, gracias a ustedes, poder llevarles y transmitirles a esas personas. Recuerden que lo más importante aquí es llevar la palabra de Dios. Si tal vez tú no nos puedes apoyar, no nos puedes ayudar con algo, porque tal vez estás pasando por alguna escasez, tal vez estás pasando por algún momento de dificultad también en la parte financiera, en la económica, pues bueno, también nosotros podemos entrar con esas ayudas que nos hagan, pues ayudar primeramente a los hermanos en la fe. Y ahí es donde están los que se encuentran de parte del ministerio, de la fundación, donde pueden estar algunas personas de pronto de alguna congregación, de alguna iglesia que estén mal, no sé, mucha gente tal vez que también puede estar necesitando una ayuda y que no la están recibiendo de pronto de donde ellos se congregan. No, puede ser también de otras personas que no tengan en este momento donde congregarse, donde ir a recibir en una iglesia de pronto la ayuda. Entonces ahí nosotros estamos como fundación. Recuerden que nuestra fundación es totalmente independiente, nosotros solo dependemos de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no vamos en representación de ninguna iglesia, la única iglesia en representación somos nosotros mismos, y ahí es donde nosotros queremos realmente pues darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, quien debe ser el protagonista principal en todo esto que nosotros hagamos. Entonces, las puertas están abiertas, les hago una invitación de verdad de corazón para que nos apoyen, para que nos ayuden, para poder realmente llevar esas ayudas, esos auxilios, esas donaciones a tantas familias, tantos hogares que necesitan en este momento. Entonces, esta es nuestra segunda campaña, recuerden, la idea es arrancar el 27 de marzo y terminar el 2-3 de abril, que es un día después de Viernes Santo. Entonces ahí terminaríamos nuestra campaña, 500 familias, 500 hogares que tienen que ser impactadas en este momento por la presencia y el Espíritu del Señor. Entonces esa es la invitación, vamos a darle gracias a Dios, sigo saludando a las personas que se conectan, Dios las bendiga. Yo sé que en este momento el Señor está haciendo cosas maravillosas y sé también que de alguna forma cuando ustedes comparten el video hay muchas otras personas que se conectan y reciben un mensaje. Así no sean la hora y media que estén conectados, pero sé que el Señor les habla de alguna forma. Saludo a Nora Hernández, saludo a Clara Rodríguez, a Blanca Joya, Mercedes Cantor, a mi madre que está ahí conectada, un saludo muy especial. Y bueno, seguimos dándole la bienvenida a cada persona que se siga conectando,
a cada hermano en la fe, en Cristo, que se siga conectando. Comparte este video si ves que puede ser de bendición para otras familias. Si de pronto están reunidos, coloquen los nombres de las personas con las que se encuentran reunidas. Pueden ser familias enteras. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, vamos a escuchar una hermosa alabanza y vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Recuerden que estamos estudiando el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo, y vamos hoy con el capítulo 3 de Gálatas. Entonces, primero vamos a darle gracias al Señor, vamos a poner este momento, este espacio delante de Él y vamos a pedirle que nos ministre, vamos a pedirle que nos hable, vamos a pedirle que nos enseñe, que nos transmita realmente esos consejos que nos envía a través del apóstol Pablo. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, Señor, por esta tarde, por un jueves más, Señor, donde tú nos das la oportunidad de poder compartir como familia, Señor, como familia en Cristo, Señor, como hermanos que somos de ti, poderoso Rey de la Gloria. Gracias, Señor, por esta bendita oportunidad y por habernos guardado, Señor, durante esta semana. En tus manos, Señor, ponemos esta enseñanza, en tus manos ponemos este tiempo, Padre Celestial de la Gloria, para que seas tú ungiéndonos por medio de tu Espíritu Santo, abriéndonos, Señor, los sentidos del entendimiento y que podamos recibir conforme a tu voluntad esa palabra que tienes, Señor, de poder para darnos a cada uno. Que sea tu Espíritu, Señor, dándonos la sabiduría, dándonos la capacidad de entendimiento. Señor, quita todo obstáculo, Padre de la Gloria, que en este momento podamos tener en nuestra mente. Toda carga, Señor, quítala, Señor, de nuestros lomos. Que en este momento, Señor, podamos disfrutar de tu palabra y podamos disfrutar de esta enseñanza. Que este momento, Señor, no nos lo quite nadie, Señor de la Gloria. Por eso te pedimos que pongas ángeles alrededor de nuestras vidas, que seas tú, oh Jehová de los ejércitos, aparejando, Señor, las herramientas tecnológicas, que seas tú, Señor, aparejando el internet en muchos hogares, en muchas familias, Padre Celestial de la Gloria, para que se puedan conectar, para que puedan recibir este mensaje. En ti confiamos, poderoso Jehová de los ejércitos. En ti confiamos, poderoso Rey de la Gloria. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta bendición, por este momento. Por darnos los alimentos, por darnos la salud y darnos la oportunidad, Señor, de poder estar aquí conectados delante tuyo, dándote el primer lugar, Señor, como tú lo mereces. Gracias, Padre de la Gloria. Gracias, Señor Jesús, por este momento. Y vamos a entrar a darte una hermosa alabanza, Señor, donde ponemos y disponemos nuestro corazón para que tu Espíritu fluya en nuestras vidas.
Santo Espíritu. Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos das tan maravilloso de poder experimentar, Padre de la gloria, ese amor que tienes para darnos a cada uno de nosotros. Tú perdonas, Señor, nuestras ofensas, perdonas, Señor, nuestros errores, y por eso creemos en tu amor, en tu misericordia y en la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor de la gloria. Amén y amén. Bueno, qué hermoso, qué hermosa canción, qué hermosa alabanza. Bueno, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, cuando nosotros realmente abrimos nuestra mente para que el Señor obre, para que el Señor actúe en nuestras vidas, no, eso no tiene descripción de cómo se siente realmente cuando el Espíritu lo toca a uno, cuando se siente ese amor, ese fuego de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Eso es algo incomparable, y es donde la misma palabra nos dice que podemos estar quebrantados y quebrantados en una alabanza, quebrantados en una oración, quebrantados en una lectura, quebrantados en todo momento por nuestro Señor Jesús. Es algo maravilloso donde realmente entendemos que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y con la guía del Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos abra todo el entendimiento para poder recibir esta palabra que Él tiene preparada para nosotros en este día. Seguimos con nuestro tercer jueves de enseñanza de Gálatas, y hoy vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo nos quería enseñar con este capítulo. Y este día, esta enseñanza del día de hoy, se denomina de la siguiente manera: vivir bajo la ley es esclavitud, pero vivir por fe es libertad. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere transmitir aquí con este capítulo, con esta enseñanza. Y por eso es fundamental que lo que vamos a leer lo podamos entender y lo podamos aplicar. Pedirle al Señor discernimiento de esta palabra. Recuerden que lo más importante es dejarnos usar por el Señor. No es tanto lo que nos hayan enseñado, sino lo que nos enseñe el Señor, lo que el Señor nos quiera transmitir por medio de su palabra. Amén. Entonces, vamos a leerla. Vamos a leer desde el capítulo 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó en Dios, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham,
diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su cimiento, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Bueno, este capítulo es bastante duro, porque Pablo nos está diciendo que a veces nosotros caminamos bajo las leyes, pero no actuamos bajo la fe, no actuamos con fe. Y por eso es que Pablo nos enseña en este capítulo, y si nos vamos a la historia, esto fue escrito inicialmente a los Gálatas, porque ellos, habiendo conocido al Señor, se empezaron a apartar de las cosas del Señor. Y por eso el título que hemos denominado hoy, vivir bajo la ley es esclavitud, pero vivir por fe es libertad. Y lo que el Señor Jesús vino a darnos fue libertad, no a que viviéramos esclavizados. Y por eso Pablo se angustia tanto y dice: Gálatas insensatos. Digamos que es un término muy gentil para utilizar, porque si vamos a la definición de insensato, puede ser una persona que se haya entorpecido, que en estos momentos una persona se le puede decir: pues, ¿por qué es tan cabeza hueca? ¿Por qué es tan testarudo? ¿Por qué es tan torpe? Y Pablo aquí lo dice:
Gálatas insensatos. Y en este momento el Señor nos dice, nos puede estar diciendo pueblo insensato. Nosotros realmente hemos perdido muchas cosas de las que el Señor Jesús vino a enseñarnos, a transmitirnos. Y ahí es donde nosotros debemos pedirle siempre la unción al Espíritu Santo. Pablo dice que el Espíritu se recibe por la fe, pero a veces ni siquiera sabemos qué es la fe ni qué es el Espíritu. Simplemente actuamos conforme a las palabras que nos han enseñado en una congregación o en una iglesia y nos quedamos solamente con eso. Pero nosotros no vamos más allá, no profundizamos, no investigamos más allá de lo que la misma palabra de Dios nos quiere transmitir. Y por eso Pablo dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? Y cuando habla de quién nos fascinó, es como si alguien nos hubiera hechizado. Es como si alguien nos hubiera puesto, no sé, nos hubiera puesto alguna venda en nuestros ojos para que nosotros no viéramos lo que es la verdadera, valga la redundancia, la verdadera verdad de la palabra de Dios, de lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Y por eso esta enseñanza del día de hoy va para que no vivamos más en la esclavitud de la ley. La ley es fundamental y podemos ver ahorita la ley. Nosotros tenemos que vivir bajo la libertad de la fe. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, tendríamos que andar en libertad. Y con esto no quiero decir que ahora nos volvamos libertinajes en todo. No, porque de alguna manera el Señor Jesús nos dice que nuestra fe puede ser la manera en la que encontremos nuestra salvación. Es nuestra justicia de alguna forma. Pero tampoco podemos dejar a un lado lo que el Señor nos ha transmitido, nos ha enseñado. El jueves pasado yo decía y explicaba qué es justicia. Y cuando yo explicaba qué era justicia, decía que es un principio moral que inclina a obrar y a juzgar respetando siempre la verdad. Y cuando hablamos en términos bíblicos, la justicia es la palabra de Dios que nos enseña siempre que la salvación fue llevada a cabo por el Señor en su misericordia. Eso es justicia. Vean que ahí se hizo justicia. Por eso el mismo Pablo aquí dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y a nosotros nos han enseñado muchas cosas, sí, pero a veces nos quedamos solamente con eso. Y empezamos a vivir en una religiosidad tan tremenda que todo lo que vemos, que todo lo que compramos, que todo lo que hacemos se convierte en pecado. Y esa no es la manera en la que el Señor Jesús nos está invitando a vivir. Y ahorita te quiero aclarar más esto porque no quiero que lo vayan a malinterpretar. Por eso fue tan indispensable que en el intro de esta enseñanza pidiéramos la unción del Espíritu Santo. Porque es fundamental entender qué es lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere transmitir por medio de estas epístolas del apóstol Pablo. Y ahí es donde uno debe realmente disponer de su corazón para poder entender y decir, sí, esto lo estaba haciendo bien, lo voy a seguir haciendo bien. Pero esto lo estaba haciendo mal, lo voy a cambiar y lo voy a empezar a hacer bien. Porque es lo que el Señor quiere enseñarnos, es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No vivamos siempre en la ignorancia, no vivamos siempre bajo el yugo del hombre, bajo el yugo de la ley, como lo vamos a ver acá. Dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por obras de la ley o por el oír con fe? Mire que aquí el apóstol Pablo está diciendo, recuerden que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando él dice, si hemos recibido el Espíritu por las obras de la ley, es que la gente a veces asume cosas que no debe asumir, y piensa que porque está cumpliendo los 10 mandamientos, ya se hace merecedor de la justicia de Dios, ya se hace merecedor de todas las bendiciones habidas y por haber, ya se hace merecedor de ser intocable, ya se hace merecedor de mejor dicho, ser casi perfecto. Y resulta que no es por eso que nosotros recibimos la fe, no recibimos el Espíritu
no lo hacemos por las buenas obras que estemos haciendo. El Espíritu lo recibimos es por la fe que nosotros ponemos en lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Y ahí es donde hay muchas personas que están equivocadas y están totalmente desviadas de lo que es el verdadero evangelio, de lo que es la verdadera palabra, de lo que es el verdadero cristianismo. Y empiezan a asumir cosas que nunca debieron haber asumido. Entonces piensan que porque, en este caso voy a poner un ejemplo muy cotidiano, que porque le llevan un chocolate y un pan a alguien que no tiene, ya piensan que con eso están haciendo, mejor dicho, lo máximo y por eso deben ser retribuidos de alguna manera. Eso es lo primero que asumen. Piensan que porque se apartaron de las malas palabras, de las groserías, entonces ya se están siendo merecedores de bendiciones de parte de Dios. Piensan que porque dejaron el adulterio o la fornicación, entonces ya están un paso más a recibir todo lo que es la verdadera unción del Espíritu Santo y recibir todas las bendiciones. Piensan que porque han dejado las cosas que debemos dejar para poder seguir a Cristo, la palabra de Dios dice que debemos cada día aprender a llevar nuestra cruz, a cargar nuestra cruz. Pero pensamos que como ya hemos dejado algunas cosas, entonces ya todo tiene que ser perfecto alrededor de nuestras vidas. Y si nos llega de pronto algo, si nos sucede algo, alguna calamidad, no sé, alguna prueba, porque el Señor puede permitir pruebas en nuestras vidas y no siempre tiene que ser porque estemos mal delante del Señor. Las pruebas pueden llegar así estemos haciendo todo perfecto o así asumamos nosotros que estamos haciendo todo perfecto. Porque cuando el hombre piensa con su propio razonamiento, asume cosas que Dios va a hacer en su vida. Y recuerden que nuestros caminos y nuestros pensamientos no son los mismos caminos ni los pensamientos de Dios. Son totalmente diferentes. Y por eso quiero recalcar este pedazo, esta parte de la escritura que estamos leyendo, estudiando en este momento. No es por las buenas obras que tú hagas que vas a recibir tus bendiciones. No es por las buenas obras que tú estés haciendo que vas a recibir esa unción del Espíritu. No es por eso. Porque hay muchas personas, ni siquiera en este momento, están creyendo en la salvación, no creen en la resurrección del Señor Jesús. Y aún así, hacen buenas obras y reciben su recompensa por otro lado. Pero veamos que aquí lo más importante no es lo que estamos recibiendo de parte del mundo, sino lo que podemos recibir de nuestro Señor, lo que podemos recibir en lo espiritual. Aquí lo que vale y lo que importa es la parte espiritual. El resto viene por añadidura, pero nosotros no lo hemos entendido y seguimos aferrados a las cosas que nos han enseñado y que, como nos lo dice Pablo, nos aferramos a las leyes, y por eso él trae a colisión aquí a Abraham y dice, incluso aquí mismo en la palabra dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por lo oír con la fe? El siguiente dice: así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Entonces veamos que la justicia de Abraham no fue porque le hayan dicho haga buenas obras o tenga fe. No, él simplemente creyó en lo que Dios quería hacer con él. Abraham puso toda su esperanza y su confianza en Dios. Activó la fe, porque cuando leemos el capítulo de Abraham, cuando entregó a su hijo, a Isaac, cuando lo entregó para sacrificarlo, ahí no habla de que él tenía fe. Ahí habla de que él estaba haciendo simplemente lo que Dios le había enviado a hacer. Y fue como dice la palabra, fue contado por justicia lo que Abraham hizo porque creyó en Dios. ¿Y qué creyó? Abraham, ¿qué creyó de Dios? Pues que a donde iba a ir el hijo, fuera que siguiera vivo o fuera que realmente tuviera que sacrificarlo, él sabía que iba a estar mejor. Él sabía que eso era porque Dios lo había mandado. Él no se puso a decir o a recriminar todo el tiempo que por qué, porque sí, tal vez lo preguntó, tal vez le diría que por qué tenía que llevar a su hijo sabiendo que era su
su único hijo que tenía en ese momento, pero de alguna forma él hizo caso y llegó allá a sacrificar a su hijo. Y ahí es donde Dios le dice, mire, usted hizo algo que tal vez otras personas no hubieran hecho. Usted me hizo caso, usted obedeció, usted cumplió lo que yo le dije. Y para mí eso es más que las leyes que van a venir, porque las leyes llegaron mucho después de Abraham. ¿Quién fue primero, Abraham o Moisés? Abraham. Moisés llegó después. Y con Moisés fue que llegaron las leyes, con Moisés fue que llegaron los mandamientos, con Moisés fue que llegaron los estatutos. Y la gente se quedó fue con eso. La gente se quedó fue con esas leyes, con los mandamientos y los estatutos. Y entonces ya parecían robots. Y si lo llevamos a nuestros tiempos, aún parecemos robots, tratando de citar de pies a cabeza lo que son los mandamientos, las leyes y los estatutos. Y entonces, ¿dónde se da lo que realmente el Espíritu nos quiere enseñar? Y es creer plenamente en nuestro Señor Jesús y que Él vino a redimirnos de toda culpa y de todo pecado. Es que esa es la parte más interesante. Dice la palabra, cuando nos devolvemos un poquito, dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es que ahí es donde yo vuelvo y recalco. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué vino el Señor Jesús a la tierra? ¿Por qué se hizo carne? ¿Por qué vino a padecer tantas cosas por nosotros? ¿A qué? Para que todo eso hubiera sido en vano, para que todo eso que Él hizo, nosotros no lo pongamos en práctica en nuestra vida. Pero resulta que desafortunadamente en la mayoría de las iglesias no enseñan esto. Y simplemente lo que hacen es llenar de religiosidad y de fanatismo a las iglesias. Entonces la mujer que se pone un pantalón es hija del diablo. Entonces el varón que se deja las patillas largas entonces es endemoniado. El que se echa gel en el pelo entonces también está endemoniado. Y entonces empiezan a poner un poco de tabús y empiezan a poner un poco de leyes adicionales a las leyes que ya existen para que la gente realmente siga supuestamente a Dios, para que siga los caminos de Cristo. Y dónde está realmente quedando lo que es el Espíritu Santo, dónde está quedando la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesús. Y no estoy diciendo que entonces tiene que ser, o sea, que la gente puede llegar en lo peor o puede seguir siendo lo peor, no. Pero es que veamos que en muchas congregaciones se centran solamente en ver lo físico. Hay personas que están muy necesitadas y que realmente están necesitando el apoyo de alguien, de una consejería, de pronto de estar en oración con la persona, pero siempre está el tema de primero tienes que ser libre de todos los espíritus inmundos, primero tienes que ser libre de tantas ataduras, de tantas maldiciones, y entonces siempre ponen todo eso añadido a la vida de la persona y la cargan antes de haber recibido a Cristo. Y eso no es lo que el Señor nos vino a transmitir. Es más, yo ya lo había dicho, el Señor Jesús sanaba sin necesidad de que la persona se arrepintiera de sus pecados. Lo hizo una sola vez, creo que fue con la persona que estaba inválida, que la subieron por un techo y que lo bajaron por unas cuerdas. El Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, y lo sanó. Pero no le dijo: arrepiéntase primero. No le dijo: venga, confiéseme sus pecados, porque es que eso es lo que el hombre está acostumbrado a vivir. Vaya, confiese sus pecados para que ahí sí pueda recibir una bendición. No, si usted quiere que yo ore por usted, usted tiene que primero dejar todo esto. Tiene que apartarse de todo esto. Y empezamos a ponerles obstáculos a las personas que quieren llegar a conocer a Cristo. Y nosotros no somos, vuelvo y digo, nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros no vinimos aquí a poner yugos sobre los hombros de las personas. No, nosotros no somos eso, nosotros no somos nadie para eso. Y esto va también para los pastores que
que siempre están viendo solamente lo físico en cada persona. Entonces si llegó una persona súper tatuada, entonces tiene que cubrirse todo el cuerpo, porque si lo ven tatuado dentro de la iglesia, entonces eso es un mal ejemplo. Y entonces, ¿dónde está la parte espiritual de aquella persona? ¿Cómo va a ser libre esa persona si ya de entrada le están poniendo obstáculos y la están juzgando? Si tú quieres venir a mi iglesia, si tú quieres venir a mi templo, a mi congregación, a recibir, tienes que taparte. Si tú quieres servir a Cristo, no, es que usted con todos esos tatuajes usted no puede servir al Señor. Y empiezan a ponerle cosas y trabas. No, que es que usted fue casado y ahora ya se separó, pero usted volvió y se casó. No, primero arregle su situación. Entonces tiene que dejar a la nueva esposa y volverse. O sea, eso se vuelve, es un sancocho completo. Y tenemos que ser muy ordenados en nuestras vidas. Sí, el Señor nos dice que el que esté casado tiene que morir casado. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero cuando a nosotros llegan personas así, lo primero que hacemos es recordar las palabras que nos han enseñado. Lo que nos dijo el profeta, lo que nos dijo el apóstol, lo que nos dijo el pastor, lo que nos dijo el líder, lo que nos dijo el cura, el sacerdote, el papa, el que sea. Porque es que esas son las palabras que se nos quedan. Pero no traemos lo que es la verdadera palabra del Señor. Y por eso es que es tan importante entender que a veces las leyes lo que hacen es traernos un yugo adicional en nuestras vidas. Y sí son fundamentales, porque el mismo Pablo lo dice. Y la palabra dice que no podemos dejar de hacer una sin hacer la otra. Pero quiero que primero entendamos que hay muchas cosas que nosotros mismos ponemos delante de nuestras vidas para poder de alguna forma recibir las bendiciones de parte de Dios. Y aún peor, ponemos obstáculos en otras personas para que, según nuestro sentir, según nuestros pensamientos, estas personas sean libres y ahí sí puedan recibir las bendiciones de parte de Dios. Pero aquí no nos enseña esto la palabra. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Recordemos que cuando aquí la Biblia se refiere a los gentiles eran aquellos que no eran, entre comillas, dignos de recibir el Evangelio del Señor, que no eran judíos, que no eran personas que habían nacido en las tierras santas, por decirlo de una forma. Y esos eran los gentiles eran los que vivían borrachos, los gentiles eran las prostitutas, los gentiles eran los que robaban el pueblo. Ahorita lo vemos igual. Podríamos decir que los gentiles son los que se la pasan en los bares, los gentiles pueden ser los que se la pasan, digamos que ultrajando a la pareja. Los gentiles pueden ser muchas personas que tal vez han dejado a un lado las enseñanzas que la misma Escritura nos da. Pero en ese tiempo, decir que un gentil podía llegar a los pies del Señor, o sea, eso era descabellado. Y desafortunadamente en estos tiempos, cuando alguien quiere recibir a Cristo, lo primero que hace la gente es decirle, tienes que dejar todo esto para que puedas llegar a Cristo. Y resulta que eso es algo que nosotros ponemos porque es lo que pensamos y es lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, no es eso lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Sí tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos, obvio, total. Pero por eso el Señor Jesús vino a hacer un alto en el camino y dejó el Nuevo Testamento, no lo abolió, pero sí dejó unas directrices nuevas en el Nuevo Testamento, como lo dice la misma palabra aquí donde dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y si yo leo alguna de las leyes escritas en el Antiguo Testamento, si las leo todas, te creería que estaríamos todos en maldición. O sea, nuestras vidas serían de maldición, como lo había
como lo habían escrito en los tiempos de Moisés, cuando se escribieron las tablas. ¿Y por qué se escribieron? Porque aquí mismo Pablo nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pero dice, fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de todas las cosas malas que empezó a hacer el pueblo. ¿Por qué existen las leyes en una nación? Porque la misma gente corrompe la misma nación. ¿Por qué ponen tantas cuarentenas? Un ejemplo. Porque dicen que los fines de semana, cuarentena desde el viernes hasta el lunes en la mañana. ¿Por qué ponen esas leyes transitorias? Porque ya se dan cuenta que si no las ponen, entonces el viernes en la noche, sábado en la noche y domingo en la madrugada, la cantidad de muertos, la cantidad de personas alcoholizadas, en drogadicción, en prostitución. Entonces sí ve que todo es puesto bajo las mismas cualidades que el hombre tiene. Y en esos tiempos fueron estipuladas todas las leyes, los estatutos, mandamientos, a causa de las transgresiones del hombre. Pero escuche bien lo que dice. Hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano del mediador. Esta simiente fue incluso, para que lo podamos entender, esta simiente fue anunciada en los mismos tiempos de Abraham. Cuando Dios le decía a Abraham que iba a ser grandes y a enriquecer todas las naciones, que iba a bendecir todas las naciones por medio de Abraham, hasta la simiente, y por eso la misma palabra dice, no las simientes, porque de ahí para acá vinieron muchos personajes bíblicos, y después del Señor Jesús también quedaron muchos personajes bíblicos. Habla de uno en singular, y está hablando desde nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo fueron las leyes? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Porque ahí diría mucha gente, es que la palabra se contradice, porque pues mucha gente toma esto así. No es que la Biblia se contradice. No, aquí no se contradice. Mire lo que dice. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces veamos que lo que aquí el Señor nos quiere enseñar, nos quiere transmitir es que usted puede hacer lo que sea para agradar lo que son las leyes. Usted puede hacer lo que sea para andar en esa comunión de leyes, si se le puede decir de esa forma, de esa comunión de mandamientos, de estatutos, donde usted no mira mal, donde usted, mejor dicho, es como un borrego que no mira a ningún lado para no tener que tener mirada altanera, donde usted prefiere no hablar para que de sus palabras no salgan mentiras, donde usted prefiere no prender el tele porque si dieron una escena un poquito fuerte, entonces usted, no, Dios mío, ya me vuelvo un pecador, y ahí es donde entra la religiosidad. Y vuelvo y aclaro, no es que usted pueda hacer lo que se le dé la gana, no es eso. Lo que quiero que entendamos es que, por eso esta palabra tiene que ser recibida con mucha sabiduría. Y si yo ya he aprendido muchas cosas, si el Señor ya me ha enseñado muchas cosas, si ya he sido libre de tantas ataduras que traía, pues yo ¿por qué voy a volver atrás? Yo no voy a ser como el perro que vomita y vuelve a su vómito, a comerse otra vez su vómito, no. Si yo ya dejé muchas cosas, pues ¿por qué voy a volver atrás? Simplemente voy a seguir avanzando. Pero yo quiero que entiendan es que nosotros no podemos poner como obstáculo el recibir al Señor Jesucristo simplemente porque estamos haciendo algo mal. Y ahí es donde vuelvo al principio. La gente piensa que merece todas las bendiciones de parte de Dios porque asume de que está cumpliendo con los 10 mandamientos: honrar a padre, no matar, no hurtar, no codiciar, no adulterar, no mentir, bueno, muchas. Está el de no tener ídolos, el de no postrarse ante una imagen. Y entonces asumen que como están haciendo todo eso, su vida tiene que ser perfecta. Y cuando pasa algo, lo primero que le dicen las demás personas es, está en pecado, algo le pasó.
algo falló usted, arrepiéntase de las cosas que está viviendo. Y la persona, sí, pero no sé qué es. Y resulta que para el Señor Jesús, es que eso es lo de menos. Lo que usted esté haciendo con su vida, para el Señor Jesús es lo de menos. Lo que le importa realmente al Señor Jesús es que lo que usted viva para Jesús, para Dios, lo haga de corazón. Mucha gente, y conozco muchos testimonios de curas, de sacerdotes, de pastores, de líderes, profetas, lo que sea, que hablan bonito y están atados al adulterio. Y entonces, y resulta que esa persona va y hace milagros. Y resulta que esa persona impone manos en alguien y sana. Y resulta que el cura que hizo esto, o el pastor que hizo aquello, violó, lo que sea, después va y da una prédica y resulta que lanzó una palabra de sanación y preciso le cayó a alguien y fue sanada, entonces le dicen san no sé qué. Vean que las cosas se dan. Pero realmente lo que nos importa a nosotros y lo que le importa al Señor Jesús es cómo estamos siguiendo nosotros esa parte espiritual hacia Él. ¿Realmente estamos permitiendo que el Espíritu actúe en nosotros y que nuestra fe sea verdadera? Que nuestra fe, nuestra creencia en lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos, a transmitirnos, ¿realmente lo estamos haciendo por nuestro Señor Jesús? ¿O lo estamos haciendo simplemente porque vemos varones o mujeres haciendo cosas que a veces le salen? Y eso es la parte en la que nosotros tenemos que escudriñarnos, tenemos que hacernos una autoevaluación y decir, ¿yo qué he hecho en mi vida? Y por eso es que no podemos pretender que el hecho que estemos pasando por alguna dificultad o por alguna necesidad o alguna tribulación o alguna carga, alguna prueba, es porque estemos haciendo algo mal. No es siempre eso. No lo asumamos de esa manera, no lo asumamos de esa forma. Porque el Señor Jesús nos puede a nosotros, escuchen bien, el Señor Jesús nos puede enviar a nosotros pruebas, así estemos haciendo todo bien. O nos puede mandar pruebas, así estemos haciendo todo mal. Es lo mismo, ya es lo que tú quieras pensar, es lo que tú quieras traer al recuerdo. La gente dice, no, ya me acordé, resulta que es que yo le mentí a mi esposa, me acosté con otra, es por eso que me está yendo mal. Y va y se arrepiente y sigue igual. Y entonces es que vuelvo y digo, Dios no es un Dios de juguete. El Señor Jesús no vino aquí a dar la vida por nosotros para que nosotros hiciéramos con nuestra vida lo que se viniera al mejor parecer hacer. O sea, hágase su voluntad en su vida entonces. No, a eso no fue que vino el Señor Jesús. Dios realmente lo que quiere de nosotros es una vida transformada. Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos una manera de vivir no bajo la ley, sino bajo las promesas de nuestro Señor Jesús. Porque es que la gente se aferra solamente a lo que dice la ley y resulta que están más perdidos que otras personas. Y por eso hay muchos ejemplos y por eso vemos tanto mundano o inconverso o como le quieran llamar, próspero y que todo le sale bien. Y uno le dice, ¿y usted busca de Dios? No, ¿y yo para qué busco de Dios si así estoy bien? Y le está yendo bien. Oiga, y entonces, porque es que miren que realmente las cosas que el Señor nos quiere dar a nosotros nos la da no por las obras que estemos haciendo. Porque por las obras mucha gente entonces sería salva. Incluso los mismos asesinos o transgresores de la misma palabra de la ley podrían ser salvos. No es por las obras, escuchen bien, es por la fe realmente que nosotros ponemos en nuestro Señor. Es por esa revelación del Espíritu Santo que recibimos en nuestras vidas. Esta palabra es revelación del Espíritu Santo. Esta palabra realmente nos está llevando a un propósito realmente que no es el propósito de la ley, sino es el propósito que tiene el Señor Jesús con nosotros. Y debemos entender que nosotros podemos hacer todo lo que queramos para vivir rectamente, pero lo que importa, lo que más vale, lo que más pesa, es cómo estoy sirviéndole yo a Dios. ¿Cómo estoy sirviéndole yo al Señor Jesús? ¿Lo estoy haciendo de verdad de corazón?
¿O lo estoy haciendo solamente porque necesito ver un milagro en mi vida? ¿Lo estoy buscando en este momento porque realmente lo amo? ¿Porque quiero entregarle mi vida? ¿Porque quiero entregarme realmente al Señor? ¿O simplemente porque estoy esperando un milagro en un contrato? ¿O estoy esperando un milagro para que mi hogar se restaure? ¿O estoy esperando un milagro para que mi esposo o mi esposa vuelvan? Porque es que ese es el gran error. Hago las cosas por beneficio propio. Y entonces para escudarme digo, estoy bajo la ley. Y estoy cumpliendo, Señor, todo lo que me dices tú. Estoy cumpliendo todo lo que me estás diciendo ahí que haga. Todo lo que está escrito en Levítico, Señor, lo estoy haciendo. Haz el milagro en mí, ¿por qué me castigas? Y resulta que el Señor está diciendo, no, es que yo no quiero eso, cabezón. Yo no quiero que usted haga eso. Sí, es importante que no lo deje de hacer. Pero no las haga solamente por pensar que yo lo voy a ser agradado solamente por eso. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a creer en Él. Por eso es que dice que el Señor Jesús vino, murió en una cruz y se llevó todos nuestros pecados. Por eso el Señor se hizo pecado. Por eso el Señor, sin conocer pecado, se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Lo podemos entender? El Señor Jesús fue el único que realmente vivió en santidad. Fue crucificado de la peor manera. Y Él asumió todo, porque Él dijo, con esto tengo que redimir a mi pueblo de aquí en adelante. Y el mismo Señor Jesús decía, escribas y fariseos que viven en las leyes de Moisés, ¿de qué les sirve? Y vuelvo y aclaro, porque no quiero que la gente vaya a malinterpretar. Es necesario que sigamos las enseñanzas de Jesús sin dejar de hacer lo otro. Las leyes son fundamentales, los mandamientos son importantes, pero no vivamos solamente por eso. No vivamos solamente pensando en que vamos a violar una ley, que vamos a violar un mandamiento. No, pensemos en que vamos es realmente a desagradar a lo que el Señor Jesús nos vino a enseñar. Vamos a desagradar a nuestro Padre. Nuestro temor no tiene que ser que Dios nos castigue, nuestro temor tiene que ser que no le faltemos a Él. Nuestro temor no tiene que ser como nos lo han vendido. Es que si usted se porta mal, Dios lo castiga. Es que si usted hace esto, Dios le va a mandar maldición. Y veamos lo que dice de la maldición. Si todos dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Y ahí es donde el Señor Jesús dijo, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y yo hago la misma pregunta. ¿Quién está libre de pecado? Para que levante la mano y diga ahí, yo. Es que no hay nadie, no hay ninguno. Y por eso dice el Señor, si fuera por eso, todos estaríamos malditos. Y no fue lo que el Señor Jesús vino a darnos. El Señor Jesús vino a llevar la maldición en la cruz. Escuchen bien. El Señor Jesús vino a llevar la maldición en su crucifixión. Y cuando el Señor vino a llevar su maldición en la crucifixión, nos hizo libre de todo eso. Y por eso es que no es por las leyes, por las obras de la ley que usted haga, que va a recibir la verdadera salvación en Dios, en Cristo. No es por eso. Usted la va a recibir realmente es por lo que tiene en su corazón, por lo que usted tiene y siente, por lo que usted experimenta, por lo que usted hace ver, lo que usted tiene en su corazón. ¿Quién es el único que nos viene a juzgar? Dios. Y Dios no va a venir a juzgarnos por las obras, sino va a venir a juzgarnos de acuerdo a la justificación de lo que nosotros hayamos hecho. Y ahí es donde entra la fe que hemos nosotros depositado en el Señor Jesús. Amén. Entonces mire que la misma palabra nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál era esa fe? Nuestro Señor Jesús. Es que por eso fue que Abraham fue algo especial, porque Abraham creyó. Mire lo que le pasaba a Moisés. Moisés le tocaba
el Señor le decía, pero hermano, que extienda el báculo para que se abra el mar. Y él, pero ¿cómo? Si ese no se va a abrir. Que lo extienda, hombre, tírelo ahí. O póngalo así. Y le tocaba a Dios casi que rogarle a Moisés para que hiciera eso y se vieran los milagros. Abraham no. Abraham fue la excepción. Y por eso es que la fe en el Antiguo Testamento no nos lo muestra como habla aquí en el Nuevo, tener fe, sino nos dice tener confianza. Y eso fue lo que Abraham tuvo en Dios, confianza. A los 99 años fue papá. Su esposa Sara fue madre o dio a luz a los 90. ¿Qué pareja a esa edad puede dar a luz? ¿O qué pareja a esa edad, o qué mujer a esa edad puede soportar un parto? Lo hizo solamente porque Dios así lo dispuso y ellos lo creyeron. Por eso es que es tan importante poner nuestra fe antes que las leyes. Pero la gente pone primero las leyes y después piensa que por las leyes ya son merecedores de la fe y entonces sus milagros se tienen que hacer. Y resulta que es que así no funciona esto. Y por eso digo, las personas les llegan pruebas, pasan dificultades y asumen, piensan que es un castigo de parte de Dios, pero no saben que realmente son pruebas o que el Señor permite que lleguen esas dificultades en nuestras vidas para ver si vamos a actuar con fe, para que se resuelvan, o si vamos a seguir empecinados diciendo yo he cumplido con todo, ¿por qué me está llegando esto a mí? Porque somos buenos para reclamar, somos buenos para decirle Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué mi empresa? ¿Por qué mi salud? ¿Por qué la salud de mi esposa? ¿Por qué la salud de mis hijos? ¿Por qué la salud de mi mamá? ¿Por qué le dio COVID? Siempre ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero nunca le decimos, Señor, ¿para qué nos estás enseñando esto? ¿Para qué estás permitiendo que yo viva esta experiencia? ¿O para qué has permitido que realmente en este momento entre en una dificultad en mi hogar, en mi matrimonio, en mi salud, en lo que sea, en cualquier área de nuestras vidas? Siempre es el por qué, pero nunca decimos, oye, ¿y para qué? Porque el Señor a veces nos pone cosas, nos pone pruebas para que nosotros realmente lo busquemos a Él. Y espero que este mensaje llegue a muchas personas que en este momento han tenido pruebas y dificultades en sus vidas y que hasta este momento siempre le hacían la misma pregunta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No. Más bien preguntémosle a Dios, Señor, ¿para qué estás permitiendo que yo pase esto? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Me quieres formar en algún área? ¿Me quieres fortalecer en aquella? ¿O estás permitiendo que yo madure o crezca espiritualmente en algo? ¿Para qué lo está permitiendo el Señor? Es que esa sería la pregunta ideal y no el por qué, porque siempre ese por qué de alguna forma estamos exigiendo una respuesta inmediata. ¿Por qué? Es como cuando el policía lo detiene a uno y le dice, le va a hacer un comparendo. Lo primero que uno dice es, ¿y por qué? Porque ya está ahí el ¿y por qué? O sea, dígame a ver de una vez qué fue lo que yo hice mal si yo venía conduciendo bien. Y cuando Dios nos pone una prueba, nosotros decimos, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Pero nunca nos ponemos a pensar, mire, es que, ¿será que el Señor quiere que nosotros afiancemos nuestra fe? Que nosotros realmente recibamos la unción de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Será para eso que el Señor está permitiendo esto? Y por eso es tan importante que aclaremos que realmente el Señor nos quiere salvar y hacer libres de esas leyes que el mismo hombre ha puesto. Leyes impuestas por el mismo hombre, que de alguna forma agradan a Dios. Pero lo que más agrada a Dios no es las obras que hagamos, sino lo que sentimos en nuestro corazón. Y sigue diciendo la palabra, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es el ayo? El ayo en esos tiempos se utilizaba como una especie de persona que cuidaba. Estaba la niñera, por decirlo, vamos a ponerlo en estos dos ejemplos. La niñera, que
que cuida al niño o la niña en los primeros años. Y después se denominaba ayo a una persona que empezaba a acompañar a los jóvenes, a los que eran adolescentes. ¿Y qué hacía esa persona? Venga, yo le cargo la maleta, tenga cuidado al pasar la calle, ojo con esto, si la saludan responda, si le piden algo comparta. Esa persona siempre estaba ahí como con ese niño, con ese adolescente. A eso se le denominaba ayo. Y Pablo dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Lo podemos entender? La ley fue la que nos empezó a formar. Oiga, no robe. Sí, yo no debo robar. Perfecto, ya, eso tuvo que haber quedado aprendido. Oiga, no codicie la mujer del prójimo. Sí, ese es nuestro ayo. La ley era nuestro ayo en ese momento. Pero ¿qué persona se queda de 12 años toda la vida? Ninguno. Bueno, mi esposa decía que mi cuñado duró como 5 años cumpliendo 11 años. Mi hermano cumplió 11 años y al siguiente año cumplió 11 y así duró como 5 años. Creo que es el único caso. Pero el resto, realmente pues, mi esposa se ríe. La juventud crece, o sea, el adolescente crece, sigue avanzando. Y el ayo desaparece de alguna manera. Ese personaje, esa persona denominada ayo, ya sale de ahí, porque ya creció, ya aprendió. ¿Cierto? Y la palabra dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Entonces vea que la ley nos sirvió. ¿Para qué nos sirvió la ley? Para corregirnos, obvio. ¿Para qué nos sirvió la ley? Para apartarnos de las cosas malas. La ley no es solamente para usarla en los momentos en los que la gente me esté viendo. Estas leyes no funcionan como las leyes que nos impone el gobierno. Que hay un semáforo y cuando yo voy en el carro, el semáforo está en rojo y paro. Y si no pasa ningún carro, ¿yo qué hago? Sigo quieto, ¿sí o no? Que es lo que la ley nos dice. Cuando el semáforo está en rojo, usted no se puede mover. Cuando el semáforo esté en amarillo, prepárese para arrancar. Y cuando esté en verde, puede pasar. Eso lo hacemos en el carro o en la moto. Pero cuando vamos en la cicla o a pie, se nos olvida. Por eso digo que estas leyes no funcionan como estas leyes. ¿Debería funcionar igual? Sí. Si yo voy a pie y el semáforo está en rojo, pues yo voy a esperar a que esté en verde, así no vengan carros. Pero pues como uno hace lo que quiere, entonces como está en rojo, no vienen carros, pues yo paso. Ahí soy transgresor de la ley. ¿Sí o no? Pero en esta palabra, nosotros no podemos asumir de que como nadie me está viendo, entonces puedo cometer los pecados. Y cuando la gente me está viendo, entonces soy pulcro. No, esta ley nos enseñó de alguna forma. Y el ayo era el que siempre estaba con ese adolescente diciéndole, ojo, pilas, no haga esto, ojo. Tendríamos que tener en estos tiempos millones de ayos en cada uno de nosotros para que nos llevaran. Pero por eso nosotros tenemos que crecer, madurar en la misma palabra de Dios. Al que le gusta el adulterio, tiene que dejar de hacerlo porque la palabra le dice que hay que dejar de hacerlo. Tiene que sí o sí dejar de hacerlo en algún momento. Al que le gusta mentir, tiene que dejar de mentir. Sí o sí, al Señor no le gusta, no le agradan los mentirosos. Sí o sí, pero no el hecho de que usted ya dejó de mentir, entonces usted ya, No, ahí es donde está el tema de, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque ya una vez llegó nuestro Señor Jesucristo, nosotros todo lo que aprendimos de las leyes, de los mandamientos, eso ya tiene que ser algo con lo que convivamos siempre. Nosotros ya tenemos que andar pensando en la fe, en agradar a Dios, en agradar al Señor, en permitir que el Espíritu fluya en nosotros. Que si yo estaba cantando y me dieron ganas de llorar, pues hágalo, deje que fluya su Espíritu. Deje que fluya el Espíritu del Señor en su vida. Que si usted estaba orando y se quebrantó porque le llegó el recuerdo de algo que realmente impactó su vida, su corazón, y le dieron ganas de llorar, pues llore. Es que eso no es pecado, y eso no es mostrar debilidad, es el Espíritu. Por eso la palabra de Dios dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar libertad a los presos, llevar amor
o paz a los afligidos. Libertad, paz, amor. Eso es el Espíritu. Cuando yo me encuentro con alguien y en vez de recriminarle porque hace algún tiempo me hizo algo malo, en el nombre de Jesús lo saludo y le digo, oiga, Dios le bendiga, qué bueno volvérmelo a encontrar. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida, su familia? Eso es permitir que el Espíritu actúe en nosotros. El Espíritu es llevar las promesas que el Señor Jesús vino a transmitirnos a las demás personas. No es llegar bajo la ley. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? No, me está yendo mal. ¿Y eso? Cuénteme. No, pues por ahí me metí en un problema, estaba bebiendo. Ah, no. Deje de beber primero. Porque eso es culpa suya, eso es por la bebedera. No. Hay que presentarle al Señor Jesús. Y el Señor Jesús va a transformar la vida de aquellas personas. El Señor Jesús es quien hace la obra. No tratemos nosotros de ser dioses, de tratar de transformar a la gente. Dios es el único que lo hace. Dios es el único que transforma las vidas. Nosotros solamente somos intermediarios para llevar la palabra del Señor. Y tenemos que vivir en fe y vivir en armonía con el Espíritu. Y cuando nos encontramos con alguien, eso es lo que tenemos que transmitir. Eso, como dicen por ahí muchas personas, esas buenas vibras. Esas buenas vibras es la unción del Espíritu en nuestras vidas, para los que realmente creemos en el Señor Jesucristo. Porque para ser salvos, tenemos que creer en el Señor Jesús y apartarnos del mal, de todo pecado, de toda culpa. Amén. Y termina la palabra diciendo, pues todos sois hijos del Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para el Señor Jesús en este momento, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, el Señor Jesús nos ve como en un rebaño de ovejas. Cuando usted se para en un corral y usted encuentra ahí 100 ovejas, usted no se pone a mirar cuál es la oveja macho, cuál es la oveja macho y la oveja hembra. Usted no se pone a ver cuál es la oveja que venía de hacer algo malo. No, todos están en el mismo rebaño. Y el Señor Jesús ahí es donde entra y actúa en nosotros. Ahí no hay acepción de personas. Ahí no es donde nosotros tenemos que entrar a juzgar, a poner nuestro dedo juzgador. No, ahí no está realmente nuestra fe. Nuestra fe se acredita a nuestra cuenta como justicia. Algo parecido a lo que dijo Jesús a algunos judíos en sus días. Pero Jesús nos dice que en realidad la única obra que requiere de nosotros para que estemos en paz con Él y gocemos de la seguridad de salvación es que creamos en Él con fe verdadera. La fe es igual a la justicia. La fe es igual a la justicia. Si yo pongo por obra, si yo pongo por obra la fe, recuerden que la fe sin obras es muerta y la fe es igual a justicia. ¿Qué es justicia? Ya lo dije, es un principio moral que inclina a orar y a juzgar de una manera justa, siempre respetando la verdad. Eso es actuar con justicia. Y cuando nosotros lo estamos haciendo porque realmente el Señor Jesús vive en nuestras vidas, estamos actuando de acuerdo a la fe. Estamos permitiendo que el Espíritu entre y fluya en nuestras vidas. Amén. Esa palabra era la que quería compartir en este día. Se quedan tal vez algunas cosas, pero que realmente yo sé que el Señor de alguna manera va a transmitirles a ustedes, les va a permitir entender. Gálatas 3 nos enseña que realmente nosotros no podemos seguir viviendo bajo la esclavitud de la ley. Tenemos es que vivir por fe para realmente alcanzar esa libertad. Por fe podemos alcanzar la libertad.
para que lo entendamos. Si estás pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, deja que Dios actúe, deja que Dios actúe. No pongas como excusa que tú estás haciendo todo bien, porque es que no sabes si lo estás haciendo todo bien. Pero cree, sigue creyendo en el Señor Jesús. Sigue actuando con justicia. Si tienes que orar por tu enemigo, ora por tu enemigo. No sigas justificando las cosas simplemente porque la persona no ha encajado en tu vida. No, tenemos que dejar eso a un lado. Si tengo problemas con mi vecino, tengo que orar por mi vecino. Tengo que tratar de hacer todo bien para que pueda convivir con mi vecino. Eso es actuar con justicia. Ahí es donde estamos poniendo por obra la fe y donde estamos siendo revestidos por el Espíritu Santo. Yo lo decía hace algún tiempo. Aquí tenía el conflicto con un vecino que me veía y me echaba la madre todo el tiempo, así vulgarmente, y me decía cosas feas y me insultaba y lo que fuera, y mejor dicho. Y el Señor me dijo, salúdelo. Y pero yo cómo me voy a poner a saludar a ese man si se la pasa echándome madrazos y insultándome. Y una vez salía con mi hijo y aún estando con mi hijo no le importó. Y me echó sátiras y me dijo cosas. Pero yo no podía seguir pasando de agache siempre y yo no le ponía cuidado, pero ahí sí, como decían las abuelas, tanto va el cántaro al agua que se rompe. Entonces, ahí me ayudó mi esposa, que yo para los dichos soy como el chavo, como el chapulín. Resulta que lo abordé y lo saludé y le dije, buenos días, Dios le bendiga. Eso fue lo único que necesitaba yo hacer. Y de ahí para acá, no es mi mejor amigo, pero cuando nos encontramos, cuando nos saludamos, él siempre tiene buenas palabras y buenos deseos para mi vida. Y eso es actuar con justicia. Por eso es que hay que poner fe. Yo dije, no, yo sé que voy a saludarlo y me voy a quitar esto de encima, porque creo primero en Dios. El Señor me ha enseñado que debo amar a mi prójimo, que debo orar por mi prójimo, que debo ayudar al que lo necesita. Y lo puse por obra. Yo sabía que se iba a hacer. Y eso fue lo que hice. Y cuántas situaciones en este momento podemos estar viviendo. Y estamos tan enceguecidos, obstinados, con que venimos haciendo las cosas bien, que se nos olvidan las que estamos haciendo mal. Y resulta que lo que el Señor nos está pidiendo es, venga, actúe con justicia. Ponga la fe en obra. Ponga en acción esa fe. Deje que el Espíritu actúe en su vida. Y si tenemos que orar por nuestros enemigos, pues vamos a orar por ellos. Si hay alguien que se me robó plata, pues tengo que orar por esa persona, para que no lo siga haciendo, no para que me la devuelva. Porque el tema es ese. Bueno, sí, voy a orar por esa persona. Señor, mira, toca a la persona que me devuelva la platica, que me la devuelva, Señor, que no se la robe. No. Señor, que no lo vuelva a hacer. Ya lo que se me perdió, se perdió. Lo que ya se fue de mi vida, ya se fue. Ya no puedo hacer nada. Tengo que aceptar la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que vuelva eso a mí, pues lo voy a recibir. Pero yo no puedo actuar pretendiendo siempre tener mi propio beneficio cuando el Señor me está diciendo no es lo que quiero. Amén. Es lo que debemos entender. Es lo que tenemos que poner en acción. Evaluémonos nuestras situaciones, pidámosle al Señor que nos ayude a entender mejor las cosas. Si de pronto hemos dejado de hacer las cosas que le agradan a Dios, bueno, pongámonos a cuentas con Él. Digámosle, Señor, ayúdanos, enséñanos a hacer mejor cada día. Cada día, cada mañana es una oportunidad para poder hacer las cosas bien delante del Señor. Cada mañana es la oportunidad para uno poder actuar de una manera correcta con mi esposa, con mis hijos, con mi vecino, con mi compañero de trabajo, con el extraño, con el extranjero, que si me pidió una ayuda yo tenga cómo darle. Y no que si me pidió una ayuda al extranjero, entonces nada, estos son unos vagos ahí, entonces empiezo de una vez a juzgar. ¿Sí o no? No, son oportunidades. El Señor siempre le va diciendo a uno qué es lo que uno debe hacer.
Dejémonos usar por el Señor. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Que esa fe realmente podamos ponerla en acción, en obra, y que hagamos realmente lo que el Señor nos ha venido enseñando. Actuemos con justicia. Actuemos con justicia. Porque es que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Hacer el bien sin mirar a quién. Ayudar sin esperar nada a cambio. Amén. Esa era la palabra. Espero que realmente este mensaje nos haya impactado, que este mensaje nos haya enseñado algo, que podamos poner en práctica todas las cosas que el Señor nos enseña. Este libro de Gálatas es muy interesante porque nos enseña muchas cosas y nos saca de esa rutina a la que veníamos acostumbrados. Pidámosle mucho discernimiento al Señor, pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que transforme nuestras vidas, que realmente nos permita ver, conocer a nuestro Señor Jesús con ojos nuevos. Tenemos que empezar a ver a Jesús con ojos nuevos, no con los mismos ojos que traíamos atados de otro lado, no con la ceguera espiritual que veníamos. Tenemos que empezar a ver a Jesús con nuevos ojos. Es fundamental. Tenemos que empezar a leer la palabra con nuevo entendimiento. Siempre todo basado en la palabra de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces, pues no me queda nada más por decirles, sino que agradecerles a cada una de las personas que estuvieron conectadas. Comparte este video si lo puedes hacer. Un saludo muy especial a mi hermana Patricia, a mi hermano William. Siempre los tenemos ahí presentes, los estimo mucho, les envío un fuerte abrazo. A Alfredo Hurtado, a Mari Marta, y a Mari Valderrama. Bueno, qué bueno. Bendiciones para cada uno de ustedes. No es casualidad que la persona se haya conectado. No es casualidad que se hayan conectado en este momento. Yo sé que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Fabián también le envío un saludo muy especial, un abrazo. Mi hermano, tenemos que vernos en algún momento. El Señor tiene muchos proyectos para nosotros. Solamente dejémonos usar por el Señor. Que sea la voluntad del Señor en nuestras vidas. Hay tanto que tenemos para darle, que nosotros no deberíamos tener obstáculos para hacer las cosas que queremos hacer para el Señor. Entonces, les envío un fuerte abrazo a todos. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor les provea según su voluntad. Que el Espíritu del Señor siempre esté con cada uno de ustedes, acompañándolos donde quiera que vayan. De verdad que esos son mis mayores deseos. Y también les pido que oren mucho por nosotros, que oren mucho por la fundación, que las cosas se nos den. Que se nos den, porque lo que queremos hacer es para la obra de Dios. Que se haga la voluntad. Yo siempre lo he recibido y acepto la voluntad del Señor. Que se haga la voluntad del Señor. Nuestra campaña arranca desde este momento. Vamos a llevar nuestras ayudas. Vamos a llevar tus donaciones del 23 de marzo al 2 o 3 de abril. Entonces ya después les comparto el video para que también le den like y lo compartan con muchas personas. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, que el Señor los guarde. Saludos aquí de mi esposita, de mi hija. El Señor me los proteja grandemente. Chao, nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.